Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar la primera simulación del ejercicio 4. Estamos conformados por José Juan Segundo González y Marco Antonio Serrano Ney. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Cámbiale, porfa. Se pretende realizar un usillo con dos opciones de modo manual y automático, el cual en el modo manual consistirá en lo siguiente: pueden avanzar y retroceder en los ejes X, Y y Z, se puede desactivar y activar el giro del usillo en cualquier momento, no se puede mover en dos o tres ejes al mismo tiempo. Si se activa el modo automático no puede funcionar el modo manual hasta que se cambie de modo. En el modo automático consistirá en lo siguiente: realizará 5 barrenos al principio, en medio y al final del eje X, también al principio y al final del eje Y. La profundidad del barreno será dada por el final de la carrera del eje Z. El giro del lucillo se activará cuando se arranque en modo automático. Lo realizará del siguiente modo: se posiciona en medio del eje Y va a realizar el barreno al inicio del eje X. Realizará el barreno en medio del eje X. Realizará el barreno al inicio del eje Y. Realizará el barreno al final del eje Y. Regresará al punto medio del eje X, realizará el barreno al final del eje X y regresará a su home. Inicio de carrera de cada eje. Bueno, antes de comenzar con la explicación de esto, se tienen que dar pequeña información técnica acerca de la simulación de esto. Para realizar la simulación utilizamos el programa Logix Pro Simulator, y para poder ejecutar el programa de manera adecuada tuvimos que crear una máquina virtual con Windows XP. Aquí se puede ver. Para realizar la simulación, a ver, deja cambio para que se vea correctamente el mouse. Para realizar la simulación, Mm, mm, existen diversas formas, ¿no? Pero que es simulación de puertas, simulación de tráfico, etcétera, pero la que mejor se adecua a nuestras necesidades es la simulación de entradas y salidas en forma de switch. Bueno, ahora procederemos a explicar de manera sencilla cómo está el diagrama de escalera, indicando las entradas y las salidas pertinentes. Aquí es importante señalar que se divide en dos, como ya lo había indicado al inicio del problema: el modo automático y el modo manual. Cada uno se activa con pulsadores que se indican a continuación. Vas, Marco. Vamos a explicar lo que es de manera breve las líneas del programa o los renglones, como lo gusten llamar. Lo que es la línea 000 es donde se encuentran los botones principales de nuestro sistema o de nuestra maquinaria. Aquí podemos observar que se encuentra el inicio, paro y protección. El inicio, como es más claro, es para dar inicio y arrancar la maquinaria. El paro para detenerla, y la protección es como un paro un poco más adecuado a salvaguardar la integridad del operador. Este está colocado para, en dado caso que el operador meta una mano o a cualquier parte de su cuerpo, la máquina se va a detener. Lo vamos a ver después en la simulación, cómo es que si lo pulsamos se va a detener todo el sistema. También tenemos lo que es la línea número 2 o 001. Aquí es lo que corresponde al modo manual. En estas, como podemos ver, la entrada I1,9 es lo que es el modo manual. Se pulsará para iniciar el modo manual. Aquí la clave es que iniciará el sistema trabajando. Es un contacto, podemos observar que también tenemos contactos cerrados del lado izquierdo de lo que es el modo manual. Estos sirven para que al activar la maquinaria, en dado caso que, por ejemplo, en el 0,42 se llega a activar, la máquina se va a parar. También tenemos lo que son el modo automático, que es prácticamente lo mismo, pero en otro modo. Ese se verá un poco más adelante. Tenemos la línea de la 003, que es ya una forma de especificar lo que es el modo manual. Aquí podemos observar que te contamos con lo que es el motor up, que es la forma en la que el motor va a subir. ¿Esto para qué? Porque como bien sabemos, y el problema nos los ha indicado, necesitamos que se mueva en el eje X, Y y Z. Cada eje tiene dos formas de moverse. En dado un ejemplo es en el caso Z,
se moverá de arriba hacia abajo. En el XY de izquierda a derecha y en el X enfrente hacia atrás. Tenemos también las otras partes. Y podemos ver cómo tenemos los pulsadores, si así lo gustan llamar, o las fórmulas de esa entrada manual. Bueno, Podemos ver que eh, están las otras partes, lo que es back, front, right, left, up y un sensor. Esos son para que si el Esos son para que si se mueve el lucillo, en este caso se está moviendo en el eje Z hacia abajo, como podemos ver en la línea 004. Solo están bloqueados en caso de que si se trata de mover hacia la izquierda, derecha, ya sea en XY o en Z al lado contrario, se va a detener. Eso, como en el problema nos los indicó, es para que solo se mueva en un solo sentido y en un solo eje. También podemos observar lo que son los comparadores para el modo automático, los cuales prácticamente hacen que funcione de forma distinta, o es prácticamente lo mismo, pero un poco más automático, se va a explicar después. Las demás líneas se repiten prácticamente, la 005 es lo mismo, solo que es con el motor left, el motor right, son diferentes movimientos, pero son prácticamente lo mismo que las líneas anteriores. Ahora vamos a ver lo que es la simulación. ¿Le puedes dar segundo, por favor? bueno, pues para ejemplificar un poco más esto, el diagrama en realidad es muy sencillo. Solo se tienen dos modos, con las líneas 001 y 002 se elige el tipo del modo, no sé, solo puede ser uno manual o automático, aquí se puede ver. Si se activa uno, no puede funcionar el otro. Y una solo se puede iniciar cuando el programa ya esté arrancado, con la salida 4-0 enclavado en la entrada 1,0. Para ejemplificar esto, le voy a dar descarga por una última vez. Y ahora comienza. Run y vamos. El primero vamos a iniciar el programa con la entrada 1,0. Ponemos el pulsador y vamos la salida. Salida 4,0 indica que está en funcionamiento el programa. Entonces ahora vamos a la selección del modo. ¿Cómo se selecciona el modo? Aquí, de acuerdo al diagrama, es pulsando la entrada 1,8, que en el diagrama de entradas y salidas es aquí 1,8 para el modo manual, 1,8 se activa el LED que indica que está activo aquí con la salida 4,1, si se puede ver. ¿Qué pasa si tratamos de activar el modo automático? Pues no nos deja, el modo automático se activa con el 1,9 lo pulsamos y el programa simplemente no nos deja, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le damos al botón de paro? 1,1, detenemos la máquina, la iniciamos de nuevo, se inicia y la ponemos ahora en modo automático, el 9. Esto es un paso posterior porque primero tenemos que explicar el modo manual. Entonces la vuelvo a parar con 1,1 y la vuelvo a prender y luego vuelvo a poner el modo manual. 8. ¿Qué pasa si por alguna acción alguien mete la mano a la máquina y donde está el lucillo o cae algo ahí? Entonces entra la protección, el sensor de la protección, representada aquí como un contacto normalmente cerrado y declarada en 3,0. Aquí 3,0, paro, o sea, el sensor lo detecta inmediatamente y la máquina se para totalmente. Vuelvo a prender, le doy en modo automático, en modo manual, que es 8 y ya inicia y entonces ya podemos utilizarla. Vamos con el control general por el motor up en el eje. Es activándola con la entrada 1,2, aquí está entrada y 2. Se puede ver qué salida nos dio el modo. El lucillo se movió hacia arriba. Se puede ver aquí que se identificó. Vamos a cambiar el color para que se vea más fácil con rojo. Y ya. Aquí tiene una serie de sensores que indica que pasando de un tiempo, los comparadores ya
el lucillo no puede subir más y regresa. Que es que este control se aplica para prácticamente todos los ejes. O sea, ya que estamos aquí, le damos otra vez en paro, poco, y regresa a su punto. Vamos ahora con el motor down con la salida 2,1 está aquí. Primero activo el modo manual, por supuesto me equivoqué, manual, y 1,3 y la salida 0,1 significa que el motor baja. ¿Qué pasa si aplico, si quiero que el motor suba? Cuando estaba abajo, doy la salida en 1,2, se detiene y el botón y sube el motor, perdón, el lucillo. Este control se puede aplicar prácticamente a cualquiera de los ejes, o sea, primero se desactiva uno y inicia el otro. Pero ahora vamos a proseguir con lo que el más complejo de todos, que es el modo automático. Como ya habíamos mencionado, la máquina necesita pararse, paro. Desactivo esto, que en realidad era un push button, lo prendo y paso al modo automático. 9, ahí está. El modo automático hace uso de estos, primero de unos timer store que están descritos hasta acá abajo. Hasta acá, timer. El tiempo que se utilizó fue prácticamente prueba y error, por así decirlo. Timer centro, timer de primera perforación, timer de la mitad del eje X, la segunda perforación, el inicio de Y, la tercera perforación, la final, la cuarta perforación, la final del X, la quinta perforación. Todo esto son timer tools, así que su funcionamiento es el que ya habíamos visto en las clases. A ver, voy a iniciar con el motor, con el inicio de acuerdo al diagrama, que es primero se tiene que desactivar los 5 y 6. No, 4 y 5. Voy al modo 9 y le doy en inicio. Ahí está. Ya se está realizando de manera automática los movimientos. Aquí puede que resulte un poco difícil de identificar qué está sucediendo, porque nosotros pusimos esto en base a las salidas. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, en la línea 003, que están definidas hacia dónde puede girar el lucillo. En primera es la entrada, no, la salida anterior, perdón. Y luego están en contactos normalmente cerrados. ¿Qué significa esto? Que el lucillo solamente puede realizar un movimiento a la vez. Entonces, cuando se activa el modo automático, estos deben estar cerrados y 2. Para finalizar la última parte del proyecto, vamos a observar lo que es el modo automático trabajando en sí. Se va a poder observar a través de la tabla del lado izquierdo con las entradas y salidas. Aquí se colocaron LEDs, en la mayoría de los casos son amarillos, también para encenderse el verde, pero a través de los LEDs amarillos vamos a ver el movimiento que hace el lucillo para seguir trabajando. Primero se va a comenzar dando el botón Start y seleccionando el modo automático para que inicie el proceso. Para la realización del primer barreno va hacia el frente, baja, lo realiza y sube. Después va hacia la derecha, baja, realiza el barreno y vuelve a subir. Después realiza los barrenos en el eje Y, así que va hacia atrás, baja, lo realiza y vuelve a subir. Y se puede representar el movimiento que hace el lucillo debido a los LEDs del lado izquierdo.